más interesantes, o por ahí el que más visualizamos o más conocemos, que es el evangelista. Aquel que tiene la responsabilidad o el llamado de parte de Dios de pregonar con gracia el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Así que es uno de los ministerios más interesantes, más poderosos. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, sin lugar a duda hablamos de hombres que han trascendido a través del evangelismo, ¿no? de pregonar el Evangelio de Jesucristo. Hombres que han sido osados, hombres que han sido, y mujeres, ¿por qué no? Porque hemos conocido un montón de mujeres que también han pregonado el Evangelio, renombradas, con una unción tremenda de parte del Espíritu Santo, y ellos han sido los responsables de anunciar el Evangelio de Jesús. Dice que en nuestra última lección estudiamos 2 de los dones ministeriales, apóstoles y profetas, y descubrimos que había 2 tipos de apóstoles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho los apóstoles de Jesús, que fueron esos 12, ¿no? Y que hay muchos que están diciendo o dicen que ya los apóstoles no existen más, que se terminaron con los apóstoles de Jesús. Pero estudiamos y hemos estado viendo que están los apóstoles de Jesús, pero también están los apóstoles del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 4, 11, dice que estos debían ser enviados a nuevos territorios, establecer y desarrollar el cuerpo de Cristo. Sin embargo, ninguno de ellos escribió parte de las Escrituras, ya que esa labor se concluyó cuando se completaron los libros del Nuevo Testamento. También aprendimos que el profeta cumplía una doble tarea, la tarea de proclamar y la tarea también de predecir. Comúnmente en el Antiguo Testamento al profeta se le llamaba el vidente, porque dice que ellos podían ver, ¿no? Hoy cuando hablas de vidente te agarras de los azulejos, ¿no? Pero comúnmente o antiguamente se hablaba de vidente porque tenían esa particularidad. Ellos podían ver o predecir el futuro. Y esa es la capacidad que tiene el profeta. Porque el don de ciencia, el don de sabiduría, son dones que pueden ser, que el Señor te puede mostrar el presente, el pasado o aún el futuro. Y el profeta actúa en esa condición. Ahora pasaremos, dice, a estudiar acerca de... ahora pasaremos a estudiar acerca de los 3 dones de esta clasificación, que es lo último que nos falta: evangelistas y pastores y maestros. Y ya con esto concluimos con los 5 ministerios. En esta lección vamos a estudiar nada más y nada menos que sobre el evangelista. El evangelista. Así que vamos allá a encararlo y vamos a estar estudiando en esta noche sobre esto. Dice Efesios capítulo 4, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces el objetivo de esta lección que vamos a tener el día de hoy es identificar el don ministerial conocido como el de evangelista y describir, ¿sí?, la función que él desarrolla. Ustedes saben que identificamos, tenemos que identificar quién es el dador, y lo hemos identificado a través de los pastores a través de los apóstoles y profetas. ¿Quién es el que da los ministerios? ¿Quién los da? Dios es el que los da, Jesucristo los da y el Espíritu Santo los da. Y no podemos desmembrarlos, sino que estos 3 son uno. El Espíritu Santo, junto con el Padre y junto con el Hijo, unifican y son uno en el Señor. Ahora vamos a estudiar un poco más de cerca, en Efesios capítulo 4, a Cristo se lo identifica como la cabeza. La cabeza.
dice, capítulo 15, por favor, Efesios 4:15, nos dice, crezcamos en todo, en cuanto, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es ¿quién? Cristo. Cristo es el dador y Cristo es la cabeza. Todo lo relacionado, miren qué interesante, con el cuerpo, tiene que provenir de la cabeza. Por eso muchos dicen que la pista de aterrizaje del enemigo es nuestra mente, ¿no? Él, si subyuga nuestra mente, subyuga todo nuestro ser. Hemos visto gente que sufre de enfermedades psicosomáticas, enfermedades donde comienzan a decirse a sí mismos, tengo esta enfermedad, y tengo esta enfermedad, y tengo esta enfermedad. Su mente es tomada, su mente es allí trabajada por el enemigo, y esa persona se identifica con esa enfermedad y recibe, y te puedo garantizar que tiene esa enfermedad. Son las enfermedades que hablamos de la psiquis, de la mente. Por eso, como decía mi antiguo pastor, nosotros no podemos impedir que los pájaros den vuelta, pero sí no debemos permitir que hagan nido, ¿sí? Porque si ella domina si el enemigo domina mi mente, va a dominar todo mi cuerpo. Hoy encontramos gente que no encuentra salida, no encuentra respuesta, y la única respuesta es una salida, es un suicidio. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que esa persona, cómo puede ser que un joven, cómo puede ser que un niño, ¿no? Gobierna el enemigo la mente, ¿no? O esa persona no tiene la capacidad de tomar control y la psiquis realmente trabaja sobre la persona. Todo lo relacionado con el cuerpo tiene que provenir de la cabeza. En ellos se incluyen tanto los dones ministeriales como la nutrición del cuerpo. Dice Colosenses capítulo 2, verso 19. Entonces, Cristo es la cabeza. Todo lo que recibe el cuerpo viene de Jesús, de la cabeza. Colosenses 2, 19 nos dice lo siguiente: haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es un pasaje hermosísimo, entender esto, ¿no? Por eso lo que debe prevalecer y existir, por eso el apóstol Pablo insiste en que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando está la unidad espiritual, lo que va a prevalecer es el amor. El amor. Por eso es importante, porque acá dice Colosenses, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Ustedes fíjense que está hablando de un cuerpo. Habla de miembros y habla de coyuntura. Las coyunturas son aquellos, alguien dijo que son esos, viste que cuando una persona sufre artritis, comúnmente dice que tenemos en las coyunturas, tenemos como una especie de gel donde impide que el hueso se friccione con el hueso. Entonces, dice la palabra de parte de Dios que hizo, que hace que el cuerpo no se duela, es el amor. Cuando falta el amor, o falta ese gel que está en las coyunturas, es cuando el cuerpo comienza a friccionarse y a lastimarse, comienza a sentir dolor. Por eso la importancia de guardar la unidad del espíritu nutriéndose en el amor. Cuando una iglesia posee amor, cuida el amor, cuida la comunión, el amor, nos cuidamos entre los unos y los otros, vamos siendo edificados en el amor y en la fortaleza de Cristo. Por eso es un cuerpo sano, es un cuerpo que está nutrido por la cabeza, porque la esencia es Dios. Amén, porque Dios es amor. Nuestra cabeza natural tiene tres funciones generales, nuestra mente y nuestra cabeza. La primera de ellas dice que obtiene conocimiento, ¿sí?
nosotros obtenemos conocimiento. Desde temprana, hace un ratito la pastora decía un niño de 2 años, de tanto escuchar, ¿no? Recibió ese conocimiento y ese conocimiento lo plasmó en un cántico, en una canción, ¿sí? Nosotros, cuando comenzamos el jardín de infantes, fuimos adquiriendo conocimiento. Después empezamos la primaria, la secundaria, algunos fueron a la universidad, pero cada uno de ellos fue nutriéndose de conocimiento. Entonces, el hombre natural o la mente natural va a obtener conocimiento, la cabeza natural. Lo segundo, se preocupa para que suplan las necesidades, y es una verdad. O sea, ya desde niño, la mente natural está buscando quien supla las necesidades. Un niño busca a su madre desesperadamente, ¿sí? El berrinche, el llorar, está buscando que esa mamá le dé el seno, esa mamá después le dé la papilla, busca siempre, y va, el hombre naturalmente busca esa necesidad de ser suplido en las necesidades. Y lo tercero, controla. Controla. Eso es lo que hace la mente natural. Cuando una mente natural está insana, el control se desvirtúa, ¿no? Y comienza a ser un control tóxico, ¿no? Pero nosotros comúnmente, hoy nuestros hijos viajaron a Buenos Aires y dijimos, bueno, cuando lleguen, por favor, manden un mensaje de texto de que llegaron bien. Eso es un cierto control, de que estamos cuidando. Y yo creo que si la nenita desapareciera, los papás saldrían, ¿a dónde fue? ¿Cierto? En cierta forma, cuando ese descontrol se vuelve tóxico, es ahí donde es enfermizo. Entonces la cabeza conoce las necesidades del cuerpo. Nuestros pies no conocen la necesidad del cuerpo. Nuestros pies funcionan por orden de ¿qué? De la cabeza. Hemos visto casos de enfermedades mentales donde no tienen dominio. Si no mal recuerdo, hay una enfermedad, el ELA, ¿no? O el ELA, ¿no? Que descompagina todo el cuerpo y se desvirtúa, ¿no? Y atrofias musculares, donde lo que no está funcionando bien la cabeza, pero no los pies, ¿no? Porque el que tiene el gobierno del cuerpo, ¿sí? Cuando el cuerpo está sano, es la cabeza. Ella emite órdenes y nos dice, el pie no nos dice solo voy a caminar, ¿sí o no? El cuerpo, el pie obedece a lo que mi mente está diciendo. Hoy vamos a salir a caminar. No, hoy no vamos a salir a caminar, ¿no? Y no se me va la pierna sola, ¿no? ¿Qué susto me pegaría, ¿no? Si mi mente, pero fíjense ustedes qué interesante. Nuestros pies no conocen la necesidad del cuerpo, tampoco nuestros brazos, u otro miembro de nuestro cuerpo. En ocasiones el cuerpo de Cristo, los miembros atribuyen el derecho de nombrar a algunos como apóstoles, profetas, evangelistas o pastores o maestros. Y es la cabeza el que los elige. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Entonces a veces la iglesia toma la posición que no le corresponde, ¿no? Y ahí es donde vienen los desfasajes, los grandes problemas, ¿no? Porque ponemos a una persona y la nombré yo porque a mí me pareció. Jesús nunca hizo eso. Hace un ratito estábamos estudiando, ustedes veo que también decían que Jesús pasaba tiempo orando, buscando al Padre para que el Padre les diera los 12 que iban a estar allí trabajando juntamente con él. ¿Amén? Entonces, si Jesús se la pasaba en la presencia del Padre y el Padre le confirmaba, cuánto más nosotros tenemos que respetar que Jesús es aquel que llama. Esto tiene que quedar muy grabado en nuestro corazón, ¿no? Yo recuerdo en algún momento del ministerio de mi vida,
vida, Dios me mandó a levantar los primeros diáconos. Y yo recuerdo que de todos los muchachos que habían comenzado con nosotros la obra, tuve que decirle a uno que no, Dios no me había hablado de él. Sí me había hablado de la esposa, pero no me había hablado de él, ¿no? Y le tuve que decir, hermano, mira, pasa esto y lo otro. Yo no puedo levantarte porque el Señor no me lo avaló. Y se enojó, ¿no? Se enojó en gran manera. Se ofendió porque yo no lo levantaba. A los años no pudo comprender y después pudo decirme, ahora que soy pastor te entiendo, porque no es vos o yo el que lo llama, sino que es el Señor que levanta. ¿Amén? A veces hay un precio que pagar, pero vale la pena ser obediente. Esa actitud se podría comparar con la absurda idea de que el pie le ordena a la mano cuál sería su función. Cuando Cristo es la cabeza, Él es el que direcciona. Ahora, cuando levanta la iglesia, es como decir lo absurdo. La pierna le va a decir lo que tiene que hacer la mano. Y es imposible. ¿Sí? Porque solo Cristo, la cabeza, conoce, y esto me parece interesante, Cristo conoce las necesidades de su cuerpo. Cristo conoce lo que Él necesita. Cuando nosotros vemos la historia, nos damos cuenta de que en los avivamientos Dios tuvo que levantar evangelistas en momentos determinados y cruciales en la humanidad, ¿no? Cuando Dios levanta a un evangelista como Carlos en los 80, estamos viendo que él trae un despertar sobre Argentina, sobre Latinoamérica y ¿por qué no decir en el mundo? Porque vio la necesidad de que Argentina tuviera un despertar espiritual. Tommy Hicks, ¿no? En Estados Unidos, Oral Roberts, tantos hombres que fueron utilizados de parte de Dios en momentos oportunos, ¿no? O por ejemplo en la famosa calle Azusa, ¿no? Donde un hombre de color tuerto, menospreciado, nadie daba 2 centavos por él. Sin embargo, la gloria de Dios cayó sobre Simpson, ¿no? Cayó sobre él y Dios trajo un avivamiento que hace 100 años, 102, 203 años que estamos viviendo, y eso trajo un despertar pentecostal. O sea que la cabeza conoce la necesidad. Como hubo momentos proféticos donde se tenían que levantar profetas de parte de Dios para poder enderezar una nación o enderezar un reino. La otra vez estaba diciendo los famosos avivamientos, ¿no? Avivamientos que se vieron en diferentes partes del mundo, cómo Dios tuvo que despertar a un profeta, y ese profeta directamente habló en Nigeria, si no mal recuerdo. Nigeria estaba sucumbido en el dolor, en la miseria, en las muertes, se habían levantado dictadores, y Dios tuvo que levantar un profeta en Nigeria y denunciar, ¿no? Ese profeta cayó con palabra, se destituyó, salió esa persona, y la persona que tomó la nación, el nuevo presidente, consagró, fue y consultó al profeta: ¿cómo hago yo para sanar la tierra? Y cuenta la historia de que el profeta dice: para sanar la tierra tenés que pedir perdón por las muertes, los asesinatos, todo. Y dice que ella, no sé si, no me recuerdo, fue una mujer, llamó, congregó a toda la nación, pidieron perdón y Dios sanó esa tierra. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero era necesidad, Dios sabía que había una necesidad de cambio y de transformación en esa nación. Y como Dios conoce a su cuerpo, conoce a la iglesia, Él va a levantar todo en el momento indicado. Solo Cristo, la cabeza, conoce las necesidades de su cuerpo. A Él le toca decidir cuáles miembros de su cuerpo pueden ministrar para suplir tales necesidades. Los miembros de su cuerpo bien pueden ayudarse mutuamente, pero no pueden dar los dones espirituales. Solo Él, la cabeza, es el dador. Amén. Otra cosa, que la cabeza se preocupa
porque se suplan las necesidades. En ocasiones nuestra cabeza sabe que nuestro cuerpo necesita, quizás cuando pasamos un periodo que no hemos tomado mucha agua, ¿no? Tenemos esa necesidad, nuestra mente está diciendo, está repercutiendo en nuestro cuerpo y está diciendo tenemos necesidad. A veces cuando no tenemos las suficientes vitaminas, ¿no? Llega a cierta edad donde uno necesita más vitamina, porque ve que tiene más desgaste en su cuerpo, y el cuerpo es como que te pide, te alienta, te insta que vos tomes vitaminas para poder estar un poco mejor, más fortalecido, ¿no? Hay otros que, bueno, no comen lo suficiente. Hay un tema muchas veces entre las jovencitas y los jovencitos, que no comen, y es como que el cuerpo les demanda, aunque ellos a veces se resisten, pero les demanda muchas veces fortalecerse y alimentarse. Dice que muchas veces también nuestro cuerpo necesita más leche, tomar, ¿sí? Esos nutrientes. ¿Por qué? Porque dice que debido a que nuestros huesos se quiebran con facilidad. Yo lo que le decía a Marcela, digo, me llamaba la atención, se me quebraba mucho la azúcar, ¿no? Digo, ¿qué estará pasando? ¿No? Y entonces me puse a indagar, digo, bueno, hay que tomar algún tipo de nutriente, ¿no? Porque nunca me había pasado y se me quebraba la azúcar, digo, y ya la mente mi cabeza estaba ordenando diciendo, cuidado que quizás esto sea un aviso de algo que quizás si no le das importancia puede tener un tema peor, ¿no? A veces hay gente que sufre de anemia y no lo sabe, y la cabeza es como que te está advirtiendo, te va diciendo que tenés cierta clase de anemia. La cabeza controla el cuerpo, nuestra cabeza controla todo el cuerpo. Después de asegurarse de las necesidades han sido suplidas, le da dirección a cada parte del cuerpo. Una pierna saludable de nuestro cuerpo no decide lo que es bueno para el cuerpo, más bien recibe instrucciones, dice, de la cabeza para administrar y suplir las necesidades del cuerpo. De la misma manera, Cristo, después de dar dones a su cuerpo, le ofrece dirección para que los use. Entonces, así como la Biblia dice que tenemos que anhelar los dones mejores, por más que yo anhele los dones, anhele los ministerios, tengo que entender que los ministerios también son dados por el Señor. Pero dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, a veces voy a sentir inclinaciones ministeriales, inclinaciones a ser un evangelista, inclinaciones a que Dios me utilice como un profeta. Y entonces ahí es donde el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar, pero el que llama siempre es Jesús en la cabeza. Entonces tenemos otro punto, la revelación del receptor, que somos nosotros. Nuestro tema se enfoca ahora en los seleccionados como evangelistas. ¿Quién recibe este don ministerial? ¿No? El que grita, viste que todos los evangelistas gritan. El que grita más parece que fuera más evangelista que el otro, ¿no? Y sin embargo tenemos una mujer como Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman no le escuchaba un grito. Benny Hinn, ¿no? Benny Hinn es un hombre utilizado de parte de Dios, que actualmente todavía está, pero son hombres que manejan la presencia de Dios de otra forma, ¿no? Hay multiforme gracia. Entonces por eso es tan importante saber o recepcionar. ¿Quién recibe este don ministerial? En cierto sentido, todo creyente debe ser un evangelista en potencia. Amén. Cada uno de nosotros tiene que ser un evangelista. No hablo de ministerio, hablo de ser un anunciador de la buena nueva. No debemos olvidar esta faceta extraordinaria que Dios nos hace partícipes a nosotros de compartir el Evangelio de Jesús con nuestro prójimo. Es algo que los ángeles anhelan y desean. Alguien dijo que
si Dios le hubiese dado la orden, o le diera la orden a los ángeles de que salieran a predicar, en un segundo el cielo se quedaría sin ángeles, porque están deseosos. Sin embargo, fíjense ustedes, nos dio a nosotros la responsabilidad de pregonar, de hablar, de compartir a Jesucristo. En Marcos capítulo 16, por favor, 15 y 16, nos da una orden, porque ni siquiera es una sugerencia, es una orden. Y nosotros tenemos que entender, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro amo, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. ¿Sí? Y nosotros, sus súbditos o esclavos, entre comillas, pero esclavos por amor, no esclavos por el latigazo, no esclavos por el temor, no esclavos porque queremos salir del infierno, somos esclavos por amor a Él, por amor a Él. Entonces Marcos nos dice en el capítulo 16, versos 15 y 16, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice la palabra tangentemente, será condenado. Entonces fíjense ustedes la importancia que tenemos nosotros de pregonar el evangelio, que en nuestras manos está la decisión de liberar a una persona de que reciba a Cristo o de condenarlo, ¿no? El deber de la atalaya es una responsabilidad, porque si yo no hablo de Cristo, las piedras van a hablar por mí, pero también si yo no hablo a una persona, le estoy condenando a una vida eterna, sin Cristo, sin fe y sin Espíritu, lo estoy condenando a un infierno. Porque hoy la astucia más grande del enemigo es dejar para mañana, dejar para mañana. Deja para mañana. No le hables hoy, háblale mañana. No ores hoy, ora mañana. No ayunes hoy, ayuna mañana. Todo es, el enemigo pone en nuestra vida postergación. Está continuamente, ay no, deja, vení, andá primero, orá, tranquilo, que Dios te dé discernimiento, no, que Dios te, orá primero. Pero vos no sabés, porque ni yo ni vos tenemos los tiempos de las almas. Vos no le hablaste, yo no le hablé a esa persona, no le compartí, el Señor me la puso, yo le compartí, tuvo la desgracia de que un colectivo la atropelló, y yo no le hablé de Jesús. Y los tiempos no son míos. Entonces, yo debo pregonar el Evangelio. Alguien quizás diga, pero esa orden no se aplica a mi caso, fue dada a los discípulos, ¿no? Los que siempre se justifican en todo. No, eso a mí no me lo dijo, ¿no? Se lo dijo a sus discípulos. Pero ustedes miren el imperativo, ir, y el imperativo es una orden. No está diciendo, bueno, si te parece bien, si es verano, si es invierno, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, yo de acá hasta abril no me congrego porque yo conocí un par de casos de muchachos y decían, no, pastor, nosotros en marzo nos volvemos a ver, porque alquilaron la carpa, mi familia alquiló la carpa, entonces que Dios nos dice que el primer ministerio es la familia, ¿no? Entonces enero y febrero, en marzo nos volvemos a ver, ¿no? Sí, bueno, he escuchado, he visto casos, ¿no? Y el tiempo es hoy, el tiempo de hablar de Jesús es hoy. Yo no sé lo que va a pasar mañana con mi familiar, con mi amigo, con el vecino, con el que está al lado. Hoy el Señor me puso, hoy es el día de salvación. Esa orden no aplica a mi caso, fue dado a los 12 discípulos, los apóstoles especiales. Pero vamos a ver otro pasaje en Mateo 28, 20. Dice, veamos otro pasaje bíblico que fue dirigido también a los 12, enseñándoles, es decir, ustedes, apóstoles, enséñenles a los nuevos creyentes. ¿Se acuerdan? Mateo 28 es más o menos lo mismo que Lucas.
que Marcos, perdón, ¿sí? Y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes, es cierto que los 12 recibieron la orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero también se les mandó que les enseñaran a los nuevos creyentes a obedecer todos los mandamientos. Por tanto, concluimos que todos los creyentes deben ser evangelistas. Sin embargo, el evangelista que tiene un don ministerial o un llamado ministerial es diferente en muchos sentidos. Entonces, todos estamos llamados. Por ejemplo, otro de los temas veces los intercesores, ¿no? Dice, no solamente los intercesores deben interceder. Y yo no encuentro ningún lugar donde diga que los intercesores solamente tienen que interceder. Yo creo que toda la iglesia tiene que interceder. Cada uno de nosotros, así como tenemos que hablar de Jesús, tenemos que orar e interceder. Interceder es ponerse en el lugar del otro. Nada más ni nada menos que eso. El por ahí de la intercesión grita más, tiene un poquito más de conocimiento, pero toda la iglesia está llamada a interceder. Todos estamos llamados a evangelizar. Entonces, los primeros 2 evangelistas cuyas historias se registran en el libro de Hechos, además de los apóstoles mismos, fueron Felipe y Esteban. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos nos habla de 2 evangelistas, Felipe y Esteban. Ambos comenzaron su ministerio administrando, escucha esto, mirá qué interesante. El primer ministerio que tuvieron Felipe y Esteban, ¿sabés cuál fue? ¿Quién lo sabe? Servir las mesas. Contaban dinero, eran diáconos. Por eso yo te digo, servía al Señor en cualquier circunstancia, servía al Señor limpiando los bancos, servía al Señor limpiando los bancos, servía al Señor acomodando las serví, porque Dios eso lo ve. Por ahí nosotros, viste, obviamos, no reconocemos, pero Dios te ve y Dios te premia. Dios conoce. Alguien me dijo, vos querés saber un pastor dentro de tu iglesia, ¿cuál va a ser el pastor? Miralo y observarlo, va a ser aquel que está poniendo orden y aún se agacha para levantar el papel que otros no se agachan a levantar. Yo digo, qué notable. Sí, pero en tan poca cosa. Dice, vos prestá atención, ese tiene un corazón pastoral porque ama la casa del Señor. Y si ama la casa, ama las ovejas. Qué interesante. Y hay otros que agarran y la patean al costado. ¿Sí o no? Amén. Pero estamos llamados a servir. Dice, ambos comenzaron su ministerio administrando dinero. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿qué cosa? A las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Libro de Hechos, capítulo 6, 2, 3 y 5. Fíjense en ustedes, servidores de mesa. Administraban y contaban el dinero. Pues decir, oh, qué trabajo tan extraordinario. Pero Dios miraba el corazón. Y ellos, a pesar de que para los hombres era una tarea pequeña, ellos procuraban hacer esa tarea de una forma llenos del Espíritu Santo. Porque para cada desarrollo, para cada trabajo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No tiene que estar llenos del Espíritu Santo los que cantan solamente. No tienen que estar llenos del Espíritu Santo los pastores. Todos tenemos un hermano, una hermana. Vino nuestra hermana por primera vez. Alguien que la reciba tiene que estar lleno del amor, porque es lo primero que se va a encontrar. Alguien que esté lleno del Señor. Che, hay algo diferente. No los conocía y sin embargo me recibieron con amor. Amén. Tenemos que, a veces pensamos que tenemos que llegar a ser llenos del Espíritu
Santo cuando estamos en un altar o servimos. No. Yo vuelvo a reiterar y reafirmar estas verdades al liderazgo. Los dones, los talentos, lo poco que tengo, lo he recibido en la butaca, ahí sentado. Nunca recibí, yo no recibí nunca acá arriba. Nada, no recibí don de ciencia, no recibí palabra de sabiduría, no recibí palabra profética. Nada de los dones que yo recibí, los recibí, te puedo asegurar delante del Señor. No recibí nunca nada acá arriba. Todo lo que recibí, lo recibí ahí abajo. Ser ministro de alabanza, me acuerdo, ministro de oro nadie, no me van a dejar mentir. Yo era ministro de alabanza, ahí donde estaba Marcela era mi plataforma. ¿No? Acá dirigía uno, pero ahí era mi plataforma y yo le cantaba y le daba con los piecitos, ¿no? Y la gente, los hermanos se me reía porque yo le metía garra, pero mi primer lugar de ministrar la alabanza y la adoración fue ahí. Y después el Señor me abrió las puertas para poder ir a ministrar arriba del altar. ¿Amén? Pero lo poco que hagas, hacelo lleno de la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo. Otros también fueron escogidos para este trabajo, pero de todo el grupo solo Esteban y Felipe llegaron a ser evangelistas. ¿Se acuerdan la historia de Esteban, no? ¿Cómo terminó Esteban? Esteban fue asesinado. Probablemente después de su primer sermón evangelístico. Después de su primer sermón evangelístico, aparentemente dice que fue apedreado. A Felipe se le llama el evangelista después en el desarrollo de la historia, según Hechos 21, capítulo 21, verso 8. Escucha. Entrando en casa de Felipe el evangelista. Felipe se convirtió en evangelista en el año 33 después de Cristo. O sea que después de 3 años, el año 33 después de Cristo, ahí se convirtió Felipe en evangelista. Para el año 60 después de Cristo todavía lo seguía haciendo. Había dedicado su vida entera a la evangelización. Hoy yo cuando lo veo a Carlitos Anacordia, ¿no? Aquellos que hemos tenido la posibilidad, ¿cuántos años tenía? 40 años, 38 años, cuando comenzó el ministerio. Y hoy lo vemos, con casi 80 y pico de años, ¿no? Digo, ¿cómo han pasado los años? Y pensar que muchos se jubilan, dejan, largan, ya están cansados. Y ahora estuvieron en La Plata y él estuvo predicando el Evangelio de Jesucristo. Qué ejemplo, ¿no? Para nosotros. Qué ejemplo de perseverancia, de amor por las almas. Sigue hablando, sigue pronunciando, sigue desatando y ministrando. Quizás la razón por la que escogieron a Esteban y a Felipe para ese trabajo de gran responsabilidad fuera su fidelidad a la obra del Señor. Ellos se mantenían fieles. Lo que nosotros actuamos, y esto es bueno saberlo, como pastores, cuando estamos afinados a la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros nos vamos a servir de confirmación a aquel que tenga el llamado de parte de Dios. Nosotros no vamos a separar, sino que nosotros vamos a actuar como confirmación a lo que Dios ya habló en tu interior o Dios habló en la intimidad de tu vida. ¿Amén? Entonces, lo que acá están haciendo es confirmar, pero lo que ellos vieron, aquellos apóstoles, era que ellos eran fieles. Y la importancia de ser fiel al Señor y fiel a los siervos, ¿no? Por supuesto. Dice en el libro, vamos a leer el libro de Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, del verso 11.
Dice que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestar inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negocien entre que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. ¿Se entiende? Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado. Una, dice, ha ganado 10. El cual le dijo, siervo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5. Y también a este dijo, tú también, sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está lo que me diste, la cual la he tenido guardada para como en un pañuelo. O sea, no quería ni siquiera que se le perdiese. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues cuando no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiese recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle esa mina, quítenle y désela al que tiene más. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Amén. Entonces, al siervo fiel, dice la palabra, que ahí ciertamente le dio. Y vamos a ir terminando. Dice que allí en Lucas 19, del 11 al 19, es donde se explica la forma en que Dios recompensa a los que son fieles en su responsabilidad. Amén. Dejamos acá, son las 21 horas.